Buenos días a todos y todas los que nos acompañan en este nuevo webinar de la serie veraniega de seminarios cacaoteros para Latinoamérica y el Caribe. Esta serie de webinars está siendo organizada por el Caribbean Climate Hub en alianza con CATIE bajo el auspicio de la Foundation for Food and Agricultural Research. Y hoy contamos con el apoyo y la facilitación del tema de parte de la Fundación Nica France de Nicaragua. La presentación de hoy va a estar a cargo de la doctora Melanie Bordeaux. Ella es directora científica de la Fundación Nica France. Melanie obtuvo su doctorado en química en 2012 en Montpellier, Francia. Luego de completar sus estudios, realizó investigaciones postdoctorales en bioquímica y biotecnología en Estados Unidos y desde el 2015 se trasladó a Nicaragua y trabaja en la finca La Cumplida. Es una finca cafetalera que también trabaja con cacao y trabaja con comunidades, haciendo investigación, capacitación, experimentación y mucho trabajo social y ambiental. Las áreas de interés de Melanie incluyen la genética del café y el cacao, la agronomía, sistemas agroforestales y los métodos post cosecha. Melanie es una colega mía personalmente. Hemos estado ahí haciendo trabajos en conjunto durante los últimos 3 años. Y Melanie nos va a presentar el día de hoy el tema de marcadores SNP como base para la huella genética y la trazabilidad del cacao, la experiencia desarrollada en Nicaragua por ahí del 2020. Melanie se une desde Matagalpa, Nicaragua, y le agradecemos mucho su participación. Ahora un par de anuncios. Este es el quinto y penúltimo seminario de esta serie. Nos queda un tema pendiente para el próximo 26 de julio. Vamos a tener el tema de interacción patrón-injerto para la selección temprana de cacao resiliente a la sequía, de parte del doctor Ramón Jaimes de la Universidad Técnica de Manabí del Ecuador. Con eso vamos a cerrar la serie veraniega que constituyó o incluyó 6 seminarios en los últimos 3 meses. Y ese día también esperamos ya anunciarles oficialmente con todo el material publicitario el Simposio Nacional de Cacao que estamos organizando en Puerto Rico para el próximo 30 de agosto. Contamos con traducción simultánea a inglés. Lo que necesiten esa traducción pueden encontrar esa herramienta, esa función acá mismo en el Zoom, y también contamos con la traducción con el lenguaje especial de señas para los que también se unen y necesitan ese apoyo. Muchísimas gracias al Climate Hub que nos apoya también con estos recursos. Y bueno, dejamos a Melanie que haga su presentación, básicamente unos 35 minutos de webinar y luego la interacción con el público. Esperamos terminar puntuales en 1 hora. Gracias Melanie, gracias a todos los participantes y buen día. Buenos días a todos. Muchas gracias, Luis, por la introducción y muchas gracias por invitarme a compartir la experiencia de Nicaragua. Voy a compartir mi pantalla. También quiero avisar que he tenido un poco de problema aquí con el internet debido a mucha lluvia, así que espero poder presentar todo sin ningún problema, pero si me tengo que desconectar y reconectar desde mi teléfono, por adelante quiero pedirles disculpas. ¿Pueden ver mi pantalla? Todavía no. ¿Todavía no? Todavía. Quizás escogiste bien la pantalla que querías demostrar, porque dice como que estás en el proceso de sharing, pero no se ha demostrado. Ok. Ahora sí se está comenzando. Se ve la mitad. Ya viene. Tal vez para ahorrar un poco de ancho de banda, Melanie, tienes que cerrar tu cámara para que permita, creo que hacer la proyección sin problema, ¿no?
De esta manera se quedan con la imagen que pusiste de introducción Exacto, exacto, sí. hace algunos años. Todavía no pueden ver mi pantalla. Se ve la Se mitad. ve la mitad de la Se pantalla. mira Haz la un tercer mitad. intento, por favor. Ok, entonces voy a detener y poner de vuelta la pantalla. Sí, lo siento mucho, creo que eso está debido a que el internet es sumamente malo, pero es mejor acá que en la finca. Yo no puedo ver lo que ustedes están viendo porque se me quita la presentación cuando estoy compartiendo pantalla. No sé si pueden ver algo. Todavía. Déjame ver. No, no carga todavía. Si, Las si disculpas del no, caso a todos. Estamos teniendo un problema técnico, pero ya lo vamos a resolver. lo que Yo, podemos hacer, Viviana, yo le mandé mi presentación, no sé si puede presentarla usted y yo podría hacer los comentarios. sí, déjame buscarla y comenzamos. Si quieres, puedes comenzar a dar una breve introducción y entonces Ok, yo voy buscando la presentación para presentarla yo. ¿Está bien? ok. Voy a detener de compartir. Ok, entonces el tema de hoy son el uso de marcadores SNP para la huella genética y la trazabilidad del cacao. Voy a compartir la experiencia de Nicaragua en este tema bajo un proyecto que se empezó en 2018. Nosotros teníamos la necesidad en Nicaragua de organizar el sector, organizar la parte de trazabilidad y armamos con fondo de COSUDE, con ayuda del IPSA, del CIRAD, de Ricolto, CRS y ECOM. Este proyecto que fue liderado por el APEN, que era una asociación de exportadores en Nicaragua. Este proyecto empezó en 2018, donde seleccionamos varios árboles, varios lugares donde íbamos a muestrar el cacao. Es lo que les voy a enseñar hoy, cómo, para qué ocupamos esos marcadores. Y también cómo se hace en caso que lo quieran hacer en su país. No sé de dónde vienen ustedes, pero creo que la metodología se puede aplicar en diferentes lugares, en diferentes condiciones edafoclimáticas del suelo, del ambiente. Y al final, el ejemplo de Nicaragua, no somos nosotros los primeros a haber hecho este estudio, pero varios países lo han hecho también. Les voy a enseñar un poco de resultados de los demás países para que podamos ver cómo, cómo estamos y qué se hizo en los diferentes países. Creo que ya se mira la pantalla, entonces podemos seguir, por favor, Viviana. Ok, entonces por aquellos de ustedes que son productores de cacao, a veces la expectativa del cultivo del cacao, y puse como ejemplo cuando uno va a un restaurante que se mira el menú, ahí puede ver imágenes súper bonitas de lo que se va a comer y cuando viene la comida es un poco diferente, ¿verdad? Lo que podemos ver a mano izquierda de la
expectativa, que sería el menú, en nuestro caso los catálogos de cacao, si lo leemos, podemos ver que podemos tener producciones muy grandes, hasta 3.000 kilogramos por hectárea, que realmente yo no dudo de esas cifras, estoy segura que es así, que en las condiciones, en algunas condiciones se puede llegar a estas productividades, pero en la realidad, cuando nosotros tenemos el cacao en nuestro campo, empieza a producir y la mayoría del tiempo la producción es mucho menor a lo que esperamos. Entonces, la diferencia entre lo que esperamos, que podemos soñar y que se pueden ver en los catálogos y en las fincas muy productivas, esta diferencia entre lo que podemos llegar y lo que realmente llegamos se llama yield gap o brecha de rendimiento. Puede pasar, por favor, Viviana. La siguiente. Entonces, esta brecha de rendimiento, como les decía, es la diferencia entre el rendimiento alcanzable, que está en color azul en la diapositiva, y el rendimiento real de los productores. Es un concepto que es conocido en varios cultivos y en el caso del cacao se ha estudiado bastante en Ghana. Por ejemplo, y les puse dos artículos científicos donde se estudia y donde ellos encontraron que la brecha de rendimiento puede ser entre 50 y 82%. Siguiente, por favor. En el caso de Latinoamérica y del Caribe, tenemos de un lado los catálogos de clones que nos dan rendimientos bastante buenos que podríamos alcanzar. Por ejemplo, a mano izquierda puse una captura de pantalla del catálogo de los clones del Catie, y a mano derecha, esos son estudios que realizó Allianz Biodiversity y el CIAT en 2020, donde se puede ver algunas producciones algunos rendimientos de países. Entonces, por ejemplo, en el caso de Honduras, tenemos un promedio de 389 kilogramos por hectárea. Nicaragua estamos un poco más arriba de los 600, etcétera. Lo que quiero enseñar acá es ilustrar esta brecha de rendimiento que estaba explicando en la diapositiva anterior. Siguiente, por favor. Esta diapositiva son datos de la FAO desde 2022, donde podemos mirar que la producción, entonces son todos los países de América Central y de América del Sur, y los datos de producción, de productividad promedia de kilogramos por hectárea y por año desde el 2020 hasta el 2022. Entonces, en la columna de color roja son los datos de 2022. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver que prácticamente todos los países están debajo de los 700 kilogramos por hectárea. Todo lo que está en color rojo es debajo de los 700 kilogramos por hectárea. Guatemala y República Dominicana son casos especiales, tienen rendimiento mucho más arriba, pero es muy probable que esos datos estén sobreestimados por varias razones. Pero el mensaje aquí es ver que realmente estamos muy debajo de lo que se podría esperar en tema de producción de cacao. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué se debe esta brecha? Hay varios factores que pueden explicar la brecha de rendimiento.
en cacao, es decir, la diferencia entre el rendimiento en condiciones de crecimiento óptima y el rendimiento que determinaron en condiciones experimentales y el rendimiento actual que ustedes van a tener en su finca de cacao. Y eso está causado por varios factores que incluyen, por ejemplo, las prácticas agronómicas, los factores económicos, los factores sociales y organizacionales, los factores ambientales y también la infraestructura y la tecnología. Siguiente, por favor. Entonces, hoy nos vamos a enfocar a cómo mejorar la parte agronómica, más específicamente las variedades y la compatibilidad. Siguiente, por favor. Ok, estas prácticas agronómicas, como les dije, incluyen las variedades de cacao, los diferentes tipos de variedades que se pueden utilizar en su finca, que pueden ser más productivas o más resistentes a enfermedades y plagas, la fertilización y el manejo del suelo, por ejemplo, la falta de acceso a fertilizante o el uso inadecuado de los mismos fertilizantes pueden reducir la fertilidad del suelo y entonces, por ende, la productividad. Puse también control de plagas e enfermedades, enfermedades como la monilla, la escoba de bruja. También las plagas pueden también reducir o impactar significativamente los rendimientos si no se manejan adecuadamente. La poda, el mantenimiento y la compatibilidad. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos controlar o mejorar eso? Siguiente, por favor. ¿Cómo mejorar? Entonces, podríamos mejorar esta brecha de rendimiento identificando de manera precisa qué material genético tenemos en la finca. Y eso es crucial para la economía y los programas de mejoramiento genético. ¿Por qué debemos de conocer el material genético? Para mejorar la genética y la productividad tener variedades más resistentes, mejores arreglos clonales y mejor calidad. También es importante conocer su material genético para conservar la diversidad genética y así asegurar la sostenibilidad y la resiliencia. Si en un país tenemos solamente un tipo de genética, si va a venir un tipo de plaga o de enfermedad, todo está muerto. Entonces, siempre es mejor tener un poquito de todo. Y finalmente, para la autenticación y la trazabilidad. Y eso nos permite certificar y agregar valor al nivel del mercado. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué sabemos de nuestro material? Hay varios estudios que estudiaron en diferentes países qué es lo que el productor sabe de su material genético. Y las diferentes, en resumen, vamos a decir, en resumen, bueno, el origen del material puede ser semillas, reproducción vegetativa, por chupones, injertación o embriogénesis somática en el caso de los clones. El ejemplo de Honduras que le puse a mano derecha, un estudio que se hizo allá para conocer cuál es el conocimiento de los productores sobre su material y el origen o la trazabilidad a menudo está desconocido. Hay problemas de identificación en jardines clonales con un etiquetado incorrecto, problema de compatibilidad compatibilidad entre los clones que está desconocida porque no sabemos cuáles son los clones que tenemos en nuestras fincas
y por consecuencia eso implica una baja producción. Puse el ejemplo de Honduras, ellos están trabajando mucho en eso, entonces seguramente desde este artículo todo ha mejorado muchísimo, pero es el mismo caso en varios países, ¿no? Y varios países también están haciendo esfuerzos con el uso de marcadores, por ejemplo, para mejorar eso. Siguiente, por favor. Ok, entonces ya aquí llegamos en el corazón de la presentación, cómo conocer su material genético, y entonces les voy a explicar el uso de los marcadores SNP. SNP son marcadores moleculares y significa Single Nucleotide Polymorphism. La secuenciación del genoma del cacao ha facilitado el descubrimiento de los SNP o SNPs, que podemos decir más fácilmente, que son útiles para la gestión del germoplasma debido a su bajo costo y facilidad de automatización. Por ejemplo, en esta figura lo que quise explicar es, en nuestro ADN o en el ADN de todo, de las plantas, de los animales, pero ahí puse el caso de los humanos, hay muchas partes similares entre todos nosotros que son exactamente las mismas, pero hay base del ADN. Por ejemplo, en esta figura pueden ver arriba la parte morada es A, el señor con el señor azul tiene un G y el señor naranja tiene una T. Entonces, esos son bases del ADN y a veces hay bases que son diferentes entre nosotros y eso se puede utilizar para diferenciarnos. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes hacen una prueba genética, van a utilizar estos SNPs para decirles, ok, usted viene de España, pero tiene una mamá tal vez que venía de Suecia, y todo eso se hace por los SNPs, que nos permite diferenciar y ver y que son marcadores, al final son marcadores genéticos. Y los científicos utilizan eso para mapear y estudiar regiones específicas de nuestra genoma, pero también de las plantas, para comprender la diversidad genética dentro de una población, rastrear su origen y sus características genéticas. Siguiente, por favor. Creo que era una antes. Si puede regresar a la anterior. Sí. Aquí quería decirle que se tiene que hacer una lista de SNPs por cada aplicación, ¿no? Entonces, en el caso del cacao, tenemos una lista que ya fue seleccionada por investigadores. Es un trabajo de la USDA. También hay trabajos pioneros en el CRC en Trinidad con el CIRAD, con la investigadora Claire Lano y también el CATI en su colección. Pero quiero decirle que la lista de los SNPs ya es una lista establecida que está disponible para el público para que lo podamos utilizar si queremos utilizarla. Ok, siguiente, por favor. Ahora sí. Se pasó 2. Si puede regresar. Sí. En práctica, porque cada vez que hablamos de SNPs, la gente se pone como un poco ansiosa porque parece que es súper complejo, pero al final en práctica no lo es. Y eso es una diapositiva para enseñarles que no hay nada complejo. Tal vez la palabra es, pero al final todo el mundo lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo se hace? Como nosotros hicimos aquí en Nicaragua. Primero hay que ir en las fincas donde ustedes quieren ver el origen o quieren determinar la genética de las plantas o tener una buena trazabilidad. Entonces, van a recoleccionar muestras de hojas. Una hoja es suficiente,
preparación de muestra, ¿qué significa? Significa dejarles secar bajo el sol, no más. Solamente le dejar secar para enviarle, o si tienen en su país un laboratorio donde pueden extraer el ADN, lo hacen en su país. Hay varios laboratorios que lo pueden hacer, incluyendo, por ejemplo, nosotros lo hacemos en la finca. Entonces, igual no es nada complicado. Entonces, de las hojas van a extraer el ADN. Después el ADN lo vamos a secuenciar utilizando los NIPS, que significa que no vamos a secuenciar todo el genoma del cacao, porque eso es caro y toma tiempo. Solamente vamos a secuenciar estas partes del genoma donde hay los NIPS. Después vamos a interpretar los datos, que también tengo una diapositiva para enseñarle cómo es eso. Y este nos sirve para estudiar la diversidad genética y también crear una base de datos genética para después análisis de conformidad y certificación. Siguiente, por favor. En Nicaragua nosotros quisimos para el sistema de trazabilidad, ahí no es necesario leer todo, pero quise solamente poner la lista de lo que nosotros la lista de muestra pues, de planta que nos interesaba son plantas que son disponibles comercialmente. Entonces nos interesa eso para la parte de trazabilidad, pero también más abajo puse un productor porque también nos interesaba la parte de saber cuál es nuestra diversidad genética. Y eso no se hace a través de los clones que se venden comercialmente, eso se hace buscando productores, visitando regiones que son tal vez un poco más lejos de la ciudad, de la carretera, donde hay árboles ancestrales. Siguiente, por favor. Es un mapeo de donde recolectamos las muestras de cacao en las regiones productivas de cacao. Nos falta para decirle que nuestro estudio tampoco está terminado. De hecho, estos estudios lo más datos tienen y lo más se vuelve poderoso, robusto e interesante. Entonces nosotros muestramos en las regiones donde se produce más cacao, pero podríamos hacer un trabajo más a fondo ahora. Siguiente, por favor. También siguiente. Aquí les enseño unas fotos de recolección de material vegetativo de las hojas. Por ejemplo, aquí podemos ver un productor y un técnico. Entonces, no solamente recolectamos las hojas, sino preguntamos al productor por qué piensa que su árbol es especial. Y después vamos a ver también esta parte que es bastante interesante, la parte selección. Esos son fotos de muestras de hojas de cacao para enseñarle que no hay nada complicado, ¿no? Son solamente hojas ahí que se ponen a secar en una bolsa. Y a mano derecha un productor que tenía árboles élites. Siguiente, por favor. Otras fotos de un productor. La imagen que está al centro para mí es importante ver que tampoco un árbol élite debe ser un árbol súper productivo. Puede ser un árbol especial con unas características especiales. En este caso, el productor seleccionó una fruta pequeña. Porque pensaba que este árbol era bastante diferente, pues bastante interesante para muestrearlo en el estudio de diversidad. Y a mano derecha, un árbol con características especiales, que es un árbol originario de la zona donde muestreamos de este productor y que lo llaman cacao de mono. Siguiente, por favor. Ok, este es el equipo para extraer el ADN de las hojas. La parte de abajo es un secuenciador.
Esta parte es la parte más compleja. Tienen que buscar a alguien que tiene un secuenciador. Eso es un aparato muy caro, entonces no todo el mundo puede secuenciar, pero perfectamente esto se puede externalizar a un laboratorio o, por ejemplo, lo pueden hacer en la USDA. Ellos están especializados a hacer esta lectura de SNPs de cacao. También yo sé que se hace en el CRS de Trinidad y seguramente en otros lugares. Siguiente, por favor. Este es el resultado un lector, una máquina que secuencia, eso es lo que nos da, entonces se tiene que interpretar, ¿no? Siguiente, por favor, donde les voy a enseñar cómo se hace la interpretación. Eso es lo que recibimos nosotros. Después de la secuenciación, solamente nos mandan un archivo Excel con un montón de datos que tiene más o menos ahí en este aspecto, ¿no? A mano arriba, todos esos son las listas de los marcadores SNP y cada línea es un árbol de cacao y ahí estos son los SNPs que pueden leer estas letras, son los nucleótidos y esos son entonces los SNPs, son las pequeñas letras. Eso ustedes pueden utilizar R, por ejemplo, para analizar los datos o sea, herramienta estadística para que les analiza los datos. Siguiente, por favor. Después, con esos datos hay que interpretar y la interpretación se hace gracias a un trabajo que hizo el señor Montamayor en el año 2008, donde él y su equipo fueron en la parte siguieron el río de las Amazonias, hicieron un montón de muestreo y con todos esos árboles, todas esas muestras, construyeron un árbol genético que miran a mano derecha y ahí dijeron, esos son los grupos de cacao, esos son las ogírenes principales. Entonces tenemos amelonado, tenemos criollo, naney, etcétera, nacional. Todos esos colores son los diferentes grupos genéticos. Hay otros que utilizan la clasificación forastero, criollo y trinitario, pero él fue un poco más al fondo. Este estudio es un poco más preciso. Siguiente, por favor. En base al estudio de Montamayor, nosotros hicimos un análisis por componente principal donde pusimos árboles que en la base de datos de Montamayor y de la USDA ya habían secuenciado esos árboles, entonces se pueden clasificar con clúster y nosotros tenemos también nuestros árboles que están ahí en el medio, entonces cuando cae exactamente en un clúster, en un color, significa que es un árbol puro. Eso pasa, por ejemplo, con los criollos. Y las partes que no son parte de un clúster en particular son lo que se puede llamar híbridos, que tienen origen diferente, varios orígenes en su mismo ADN. Siguiente, por favor. Esos son los resultados después de la interpretación. Esos son nuestros datos de Nicaragua, de los clones que llamamos con características especiales. No quisimos decir élites porque si uno dice élites, la gente solamente le va a dar un árbol superproductivo. Entonces, cada color corresponde a un grupo genético. ¿Qué vemos? Miramos que Nicaragua, en lo que muestreamos, que no son tampoco muchas muestras, hay países que hicieron más muestras, la composición genética es bastante compleja. Ahí miramos que hay bastante origen, bastante colores. Tenemos 33 árboles de todo lo que hemos mostrado que tienen más de 50% de su genética que pertenece a un mismo grupo, que son un poco más puros. Pueden ver cuando hay mucho color verde, por ejemplo, el verde corresponde a los amelonados. Esos son
cacao con más sangre de criollo. Tenemos 22 árboles que tienen orígenes en más de 3 grupos. Esos son los árboles que han sido que tienen una gran variedad genética en su ADN. En general, eso es bueno porque trae los rasgos, beneficios de diferentes grupos. Y tenemos 40% de nuestros árboles muestrado que tienen sangre criollo, que en esta imagen es en color amarillo. Cada tubito es un árbol. Entonces, cada línea vertical es un árbol. Y el árbol está, si pueden ver, hay 3 árboles de color totalmente amarilla. Esos son criollos. Siguiente, por favor. No sé si puede cambiar a la siguiente, por favor, Viviana. Gracias. En Nicaragua hemos estudiado la representatividad de cada grupo de los árboles. Entonces, tenemos acá, todos los grupos están representados en varias proporciones y los grupos más representados son amelonado, 36%, criollo, 16% y el grupo IMS a 12%. Siguiente, por favor. Ok, eso es algo interesante, tal vez importante también, porque en general la gente piensa que una semilla blanca es un árbol criollo, pero aquí quiero decir que las semillas blancas no necesariamente significa criollo. Si puede ver en el gráfico de arriba, que es el mismo que les enseñé en la slide anterior, hay árboles donde puse una estrella. Estas estrellas corresponden a árboles con semillas totalmente blancas, ¿ok? Y abajo, cada árbol, yo puse como el detalle, ¿no? De cada árbol. ¿Qué podemos ver? Que esos árboles tienen semillas blancas, pero no tienen nada de amarillo. Entonces, esto ilustra bien que no necesariamente una semilla blanca corresponde al grupo genético de los criollos. Puede venir de otras razones. Pueden ser mutaciones, por ejemplo. Siguiente, por favor. En los productores, yo les contaba un poco más antes que a cada productor le preguntamos, porque le pedimos, enséñame un árbol para ti que sea con característica especial o que sea élite en algún rasgo. Ellos en general seleccionaron productividad a 42%, que tenga semillas blancas a 18%, resistencia a 15% y que sea nativo de la zona a 7%. Y a veces hay productores que dicen, ok, yo seleccioné este por su productividad y su resistencia. Y ahí pueden ver que son 7%. De manera interesante, no tuvimos nada que sea muy productivo, muy resistente y con semillas blancas. No tuvimos eso, el cacao ideal. Próxima diapositiva, por favor. Este gráfico, esos gráficos separamos, por ejemplo, todos los productores que seleccionaron su árbol por ser muy productivo, analizamos su genética y vimos que esos son en general de amelonado y también IMC. Todo lo que son más resistentes a la monilla o a la mazorca negra, igual tenía mucha sangre de amelonado y de IMC. Y semillas blancas, por supuesto, había más origen criollo. Siguiente, por favor. Ok, en las... puse un mapa ahí, tal vez no tengo mucho tiempo para detallar todo, pero quiero que les vamos a compartir la presentación, me imagino,
Entonces ahí pueden dar clic a su país, un país que les interesa, y pueden acceder a los estudios que se hicieron en diferentes países. No voy a detallar todo, pero quiero que vean que sí se ha hecho un trabajo y hay países muy adelantados en este sentido. Siguiente, por favor. Entonces, este es el caso de Nicaragua. Van a tener el artículo, el resultado principal. Si va en la siguiente, Viviana, van a ver que pueden ver varios. Así, este es un estudio que se hizo en Honduras. Podemos ir hasta Puerto Rico porque creo que hay más personas de Puerto Rico para que pueda. Ok, gracias. Este fue un estudio que se hizo de parte de una persona que se llama Stephanie Com, espero que diga bien su apellido. Entonces pueden ver, ella publicó este artículo, lo pueden tener acceso en el internet, lo pueden buscar, pueden ver dónde se ha muestreado para el estudio, que es bastante completo este estudio, y ella analizó en colaboración con la USDA el OGIREN de los árboles de Puerto Rico, que también tienen todos esos datos en este artículo. Siguiente, por favor. En el caso de Trinidad y Tobago también tienen un par de estudios muy interesantes, sobre todo para las personas que no saben si pueden utilizar. Hubo una pregunta tal vez menos ahora, pero nosotros en Nicaragua cuando empezamos estos estudios no sabíamos qué utilizar, si utilizar los SNPs que estoy presentando hoy o una otra técnica que se llama SSR. Entonces, ahora creo que ya todo el mundo está de acuerdo para usar los SNPs, pero nosotros cuando empezamos era como una pregunta, no sabíamos muy bien qué metodología utilizar porque hay otras. Entonces, ahí en Trinidad yo encontré este artículo que me pareció muy bueno y que dice que los SNPs son mejores para la identificación porque los SSR, aunque trabajan muy bien y dan muy buenas respuestas, es más difícil comparar los datos que vienen de un laboratorio con otro. Siguiente, por favor. Ok, y voy terminando. Entonces, en conclusión, el caso de Nicaragua, ¿para qué nos sirve el análisis genético? Primero empezamos porque quisimos construir un sistema nacional de trazabilidad. Entonces, los SNPs pueden permitir hacer este sistema de trazabilidad porque pueden asegurar la conformidad. Nos pueden ayudar a hacer estos análisis de conformidad. Entonces, en la parte naranja pueden ver que nos sirve a construir una base de datos de la huella genética del cacao en nuestro país. Nos permitió también organizar la información para promover el cacao fino de Nicaragua y el desarrollo de una marca nacional que tenemos. Y también nos permitió determinar la diversidad actual del cacao en Nicaragua. O sea, hicimos como de una piedra dos golpes, no recuerdo cómo ustedes dicen, pero algo así, pues nos permitió hacer con un solo estudio varios objetivos. ¿Eso a qué sirve? Al final generamos mejores condiciones para la inversión y el financiamiento, porque de saber qué es lo que tenemos en nuestra finca, ya sabemos más cómo mejorar el rendimiento, tener árboles que conocemos la trazabilidad, sabemos que son compatibles. Contribuimos a la mejora de la producción, entonces, del sector cacautero. Creamos condiciones
que favorezcan el registro de jardines clonales y viveros de cacao para igual asegurar que el productor tenga una planta que sepa qué es y que sea certificado, que sea bien conforme. Y también eso nos permite a largo plazo la confianza entre los productores de material genético, los productores de cacao y los exportadores de cacao. Siguiente, por favor, que tengo una última diapositiva de conclusiones sobre más que todo eso, es una conclusión sobre los NIPS, entonces tal vez un poquito más técnica. La técnica de los NIPS puede ser utilizada para la validación del material genético de los viveros y de los jardines clonales. También quisiera que sepan, que recuerden que los NIPS pueden servir para la implementación de un sistema de certificación y trazabilidad del material genético en su país, que la trazabilidad de las plantas de cacao puede garantizar su mejor productividad y el cumplimiento con los estándares internacionales de calidad. No es solamente eso, pero va a ayudar. Que la composición genética única que encontramos en Nicaragua explica el perfil exclusivo del cacao en Nicaragua, pero cada país va a ver si puede mirar los diferentes estudios que les voy a compartir, pero igual no son, o sea, hay mucho más, entonces pueden ir buscar en Google, le ponen análisis genético y el país y va a ver todo lo que se hizo en su país. Entonces les invito también a ir a investigar un poco qué hay, porque sí hay material, sí hay información. Y estos NIPS también nos sirven para tener más control en la diseminación del material genético, para tener una mejor selección clonal, y eso va a permitir mejorar el control de la compatibilidad entre los clones y ojalá aumentar la producción y la calidad del cacao. Siguiente, por favor. Ok, y ahí nomás les quiero agradecer por escuchar, por su interés en la trazabilidad del cacao. Gracias por invitarme a compartir la experiencia de Nicaragua, y daré algunos agradecimientos especiales a mano izquierda de toda la gente que nos ha apoyado en este estudio en Nicaragua. Dejé ahí mi correo electrónico. Pienso que hay tiempo para preguntas, pero si necesitan saber más, también me pueden escribir y con mucho gusto podría contestar. Esa presentación me parece que es súper interesante y tiene mucha relevancia y aplicabilidad, así que gracias por eso. Hay un par de preguntas ahí que te voy a leer, tal vez para responder al grupo. Creo que lo demás lo podemos dejar vía correo electrónico o te los escribimos y después se responden, ¿verdad? Bueno, de Edison Rodríguez, la pregunta es que si existen marcadores moleculares para la identificación de genotipos tolerantes a Phytophthora o Monilia, si eso se puede aplicar para selección frente a enfermedades. Sí, de hecho, gracias por su pregunta, Edison. De hecho, es también uno de los propósitos de utilizar marcadores moleculares. No solamente para hacer un screening a la etapa del vivero, porque creo que su pregunta también viene de cómo hacer un programa de mejoramiento genético y ver desde las plantas muy pequeñas si podemos ya decidir utilizando los NIPS si sí o no va a ser resistente a tal o tal enfermedades. Entonces, sí, creo que hay trabajos de Claire Lano del CIRAD que usted puede buscar, que también si me escribe a mi correo, yo le puedo mandar el estudio sobre estas enfermedades. También se está tratando de utilizar en calidad. Todavía no estamos a este punto de decir este cacao va a tener buena calidad o no.
pero se está trabajando, ¿sí? Para hacer, se llama selección genómica y más que todo para hacer una selección precoz, de manera precoz y ganar todo este tiempo que usted debería necesitar si lo hace sin mirar dentro del ADN, tiene que ir hasta prácticamente hasta la cosecha para ver o hasta que el árbol esté grande para ver si sí o no le pega tal plaga o si o no este cacao es de buena calidad. O sea, algunos rasgos sí se pueden identificar desde el ADN. Todavía no, eso no está perfecto, pero creo que hay más y más trabajo hacia esta meta, no solamente en cacao, sino en muchos cultivos para ayudar a seleccionar de manera más temprana. Sí. Y desde el CATIE, en alianza con Mars y con el CIRAD, se está haciendo el genotipado de 800 variedades que están en la colección, precisamente para explorar esa asociación entre marcadores genéticos y la tolerancia a enfermedades, a hongos principalmente. Pensamos que el próximo año ya pueden haber algunos avances que se van a dar a conocer tanto en webinar como en una modalidad escrita. Melanie te saluda, Roger Iván Matamoros Vilches de Lipsa, dice, muy buena presentación. Hello. Wilton Céspedes, si no mal recuerdo, de Perú, dice que si es posible asociar los marcadores SNP con algunos perfiles sensoriales, con lugar de origen. ¿Qué se sabe sobre eso? Sí, como le decía en una slide antes, bueno, hay varias maneras de hacerlo. Yo presenté los SNP, pero se hizo mucho trabajo con SSR, incluido en Nicaragua se hizo un muy buen trabajo con SSR. Tal vez yo no lo recomendaría por esta razón de que si usted cambia de laboratorio, puede ser que esos resultados no se puedan transmitir de un laboratorio al otro, pero los marcadores SSR también sirven para exactamente los mismos objetivos que los NIPS, así que sí se pueden perfectamente utilizar. Sí. Okay. Una pregunta de Luis Orozco. ¿Qué hacer con los criollos, Melanie? ¿Qué hacer con esos 4 arbolitos que encontraste con un 99% de sangre criolla? Ok. Buena pregunta. Creo que son no solamente los criollos. Al final todo el mundo se enfoca a criollo por este tema de calidad, que por cierto los criollos tienen una calidad tremenda, también por la historia de los criollos que es más romántica, ¿no? Vino, se pagaba con semillas de criollo. Hay súper estudios que enseñan de dónde vienen los criollos y todo, entonces esta parte de romantismo del cacao, creo, o de la historia del cacao, por eso le llama mucha la atención a la gente. Siempre preguntan por los criollos, entonces después te voy a contestar tu pregunta, pero quiere decir que cada origen es importante. Cada origen tiene sus rasgos bonitos, sus ventajas y tenemos que conservar, porque creo que ahí quieres que vayamos para la conservación, tal vez la reproducción de esos árboles, pero tenemos que conservar toda la diversidad. Ahora, mi opinión, yo, Melanie Bordeaux, los criollos tienen su punto aquí, al menos en Nicaragua, es que el criollo es de súper calidad, o sea, el cacao es excelente, entonces le agrega mucho valor al cacao de Nicaragua por aumentar su sabor, darle este toque que a todo el mundo le gusta. Después, pues el productor, tú podrías perfectamente preguntar a un productor y tú conoces algunos y te van a decir ya es suficiente, yo no quiero criollo. ¿Por qué? Porque este árbol no produce, este árbol tiene enfermedad, le pega la enfermedad, no es resistente al exceso de agua. Entonces, esos criollos que nosotros identificamos de manera genética, pero todo el mundo lo podía ver, que eso era un criollo, era solamente dar
un elemento más genético se podría utilizar para integrar en plan de manejo genético perfectamente y ahí cruzarlo con un árbol tal vez más resistente a enfermedades, más resistente a la sequía, al exceso de agua, a no poner nada de insumos, porque también el criollo necesita alimentarse. Para mejorar, en planes de mejoramiento genético, creo que el criollo tiene todo su lugar. Sí. Muchas gracias. Para los que están consultando sobre la presentación, se les va a hacer llegar a todos los que se registraron al webinar. Probablemente la próxima semana Viviana nos colabora con eso. Melanie ya facilitó su presentación, en todos lo van a tener en sus correos electrónicos. También hay que esperar un poquito, pero la presentación va a estar colgada en un canal de YouTube especial que se ha creado para esta serie veraniega de webinars, así que todos van a tener acceso nuevo a la presentación y si no, pues se le escribe ahí a Melanie cualquier cosa que esté pendiente, ¿verdad? Sí, cuidado porque me imagino que la gente está bastante interesada en los estudios que se hicieron en su país, presente en Nicaragua, pero cada quien prefiere saber de su país, entonces no se detengan a lo que voy a mandar, busquen, porque realmente hay un montón de súper estudios que se hicieron. De acuerdo. Muchas gracias entonces, Melanie. Vamos a dejar ahí las consultas, preguntas y comentarios. Hay muchas felicitaciones para usted y agradecimiento también por su presentación. Nosotros igual extendemos ese agradecimiento y como siempre aprendemos mucho del trabajo que hace Erika Franz, ¿verdad? Viviana, usted cierra el webinar y muchas gracias, Melanie. Gracias, Gracias a doctora, por la ustedes. presentación. Sí, muchísimas gracias. Aprendimos muchísimo. Espero que los que tuvieron la oportunidad de escuchar queden un poco inspirados, ¿no? En tratar de seguir de la trazabilidad y entender un poquito más de lo que hay en sus fincas o cómo lo pueden mejorar para que esa brecha de expectativa y realidad pues vaya cerrando cada vez más. Y nada, recordarles que tenemos nuestro último seminario de aquí a 2 semanas. Y que pronto estaremos enviando la invitación formal del simposio que va a ser el 30 de agosto y que tenemos unas invitaciones bien chéveres que van a estar acá con nosotros. Así que gracias a todos de parte del Centro Climático del Caribe del USDA y les agradecemos su tiempo y gracias Luis y Melanie y a nuestras intérpretes también por todo el trabajo que hicieron. Gracias, Chao. Viviana.